Buenas tardes. Un placer. You just got all the Spanish I know. It's my great privilege to be here with you. Tienen que poner en la pantalla la presentación. Yeah, just the presentation. We only need your presentation over there. Yeah. Now we have it. Okay. Buenas tardes. It is my great privilege to be with you. Es un gran privilegio para mí estar aquí con ustedes. And I'm grateful to Dr. Melendez Y tengo mucha gratitud al Dr. Meléndez and to the faculty and administration of this seminary y a la facultad y a los administradores de la universidad for inviting me to speak with you today. por haberme invitado a hablar con ustedes el día de hoy. For my entire career, I have been on a quest. A lo largo de mi carrera académica he estado en una búsqueda. And that quest has been to be a faithful interpreter. Y esa búsqueda tiene que ver con ser un intérprete fiel de las Sagradas Escrituras. I would like to say that my quest was to be right, Y quisiera decir que esta búsqueda ha sido correcta. and I hope that I'm right about some things. Y espero estar en lo correcto en algunas cosas por lo menos. But the fact is, over the years, there have been a few things I've changed my mind on. Pero debo confesarles que a lo largo de mi carrera he cambiado mi opinión en algunos aspectos. And new information or new conversations or new texts have caused me to change my mind. A la luz de nuevos diálogos, nuevos descubrimientos, nueva información, ha cambiado mi mente. And we never know when new information might come along that might lead to a different conclusion than what we had before. Y no sabemos si vamos a encontrar nueva información en el futuro que haga cambiarnos de opinión más adelante. And what we thought before turns out that we don't think is right anymore. Y puede ser que esa información nueva nos lleve a pensar que lo que pensábamos antes no era correcto. And so I prefer now to think in terms of being faithful. Así que hoy día pienso más en ser fieles. I have to be faithful to the Word of God and what it is. Tengo que ser fiel a la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios es. I have to be faithful to the human authors that God used to produce this text. Y tengo que ser fiel a aquellos instrumentos humanos que Dios utilizó para transmitir su palabra. And I have to be faithful to the methods and the evidence that produce conclusions. Y tengo que ser muy fiel a los métodos y la evidencia que nos ayudan a producir conclusiones. And so my quest, and one that I would urge for each of you, is to be a faithful interpreter. Así que deseo invitarles a que se unan en esta búsqueda de ser fieles intérpretes de la palabra de Dios. Faithful with what we have now, Fidelidad es lo que tenemos hoy día and always willing to learn more. y siempre tenemos que estar dispuestos a aprender más. And I learn more all the time. Incluso yo aprendo cosas nuevas todo el tiempo And I hope that will be your path as well. y espero que ese sea el camino que ustedes están recorriendo también. So this concept of faithful interpretation Así que este concepto de interpretación fiel requires accountability. Requiere rendir cuentas. Again, we are faithful to the authority of the text. Somos deudores a la autoridad del texto bíblico It has authority by virtue of being inspired by God. y esa autoridad viene a raíz y a la luz de la inspiración de las Sagradas Escrituras. Since it comes from God, it has authority. Puesto que la palabra de Dios viene de Él, tiene autoridad inherente. And if it has authority, then we need to be accountable to it. Y si tiene autoridad, tenemos que rendir cuentas ante esa autoridad. And we are accountable to the truth claims that Scripture makes. Y debemos rendir cuentas a la verdad que encontramos en las Sagradas Escrituras. And these claims are affirmed in the communicated literary intentions of the human instruments that God used. Pero estas verdades están encapsuladas en las figuras literarias que usaron los instrumentos humanos para comunicar la palabra de Dios. This is the way God chose to reveal himself. Y es la forma que Dios escogió para revelarse a nosotros. He could have revealed himself into each of our individual brains of everyone throughout history. Potencialmente, Él tenía la posibilidad de comunicarse con cada uno de nosotros en nuestros cerebros, But he didn't. pero no lo hizo. He chose to use particular humans at a particular time in a particular language.
Él decidió, en lugar de ello, escoger a autores humanos en un contexto particular, en un tiempo particular. And so he communicated his word through them to us. Así que Él comunicó su palabra a ellos para nosotros. And if we are to be accountable to God, Y si vamos a rendir cuentas a Dios, we must be accountable to them, así que debemos rendir cuentas a los autores también, because they're the ones God used. porque ellos son quienes Dios utilizó. And I talk about their literary intentions. Cuando hablamos de las intenciones literarias del autor, That's just to be sure that we don't make a mistake. tenemos que tener cuidado y no cometer un error. I'm not thinking about what's going on in their heads. No quiero decir lo que está adentro de sus cabezas. I'm not thinking about their motivations. No quiero decir sus motivaciones internas. I'm not thinking about what they had for breakfast or what they thought about their mother. No quiero decir lo que están pensando acerca del desayuno de su mamá. It's their literary intentions. Me refiero exclusivamente a sus intenciones literarias. And we assume that they can write effectively. Suponemos que son escritores efectivos. And that therefore, that's what we want to try to understand. Y es precisamente eso lo que queremos tratar de entender. So, our belief is that God's purpose is carried out through human purposes. Así que creemos que los propósitos de Dios se llevan a cabo a través de instrumentos humanos. What those human authors intended to communicate, we believe is what God intended to communicate. Lo que ellos y ellas escribieron es lo que Dios quería comunicar. And therefore, God's authority is vested in those human authors. Y por lo tanto, la autoridad de Dios se encuentra en la autoridad de los autores humanos. But those human authors spoke in a particular language that is not ours. Pero ellos hablaban un lenguaje particular que no es nuestro lenguaje. They wrote using literary forms that are not necessarily familiar to us. Utilizaban formas literarias que son ajenas a nosotros. And they wrote from the context of a culture that is different from ours. Y vivían en un contexto que es muy diferente a nuestro propio contexto. And that's why I like to say that the text is written for us, but not to us. Así que el texto bíblico está escrito para nuestro beneficio, pero no fue escrito directamente para nosotros. It's not in our language, No está en nuestro idioma, neither yours nor mine. no está en español o en inglés, It's not in our culture. no está escrito en nuestra cultura. It's a foreign culture to us. Es una cultura diferente a la nuestra. What that means is that the Bible is insider to insider communication. Lo que eso quiere decir es que el contenido de la Biblia es comunicación entre personas de la misma cultura. Israelites writing to Israelites. Los israelitas escribieron para una audiencia israelita. As you well know, in insider to insider communication, a lot can be assumed. Como ustedes saben, cuando hay una comunicación en una cultura particular, hay muchas suposiciones que se comparten. When you're talking to people in your insider group, Cuando hablan en su grupo o comunidad particular, whether it's your family or your church or your community, sea su iglesia, su familia o su comunidad, you recognize that there's a common ground of experience and background. hay una riqueza que se comparte en cuanto a experiencias y cultura. And therefore, there's a lot that you don't need to explain. Así que en esa comunicación no hay muchas cosas que se deben explicar, Insider to insider. porque son dos personas de la misma cultura. I've been in Guatemala for over a week now, He estado en Guatemala por una semana ahora and there's still a lot that Carlos has to explain to me. y les quiero decir que él siempre me pregunta, ¿qué significa esto? ¿Qué significa aquello? ¿Por qué hacen esto? Because I'm an outsider, Porque él es de otro país. and it's not easy for an outsider to step into insider to insider communication. Y no es fácil para él como extranjero vivir en una cultura que es diferente a la de él. And though we wish it might be otherwise, Y podría ser de otra forma también. when we read scripture, the same thing is happening. Cuando leemos las Sagradas Escrituras pasa algo muy similar. We are outsiders trying to step into an insider to insider communication. Cuando leemos la Biblia somos como extranjeros que leemos un texto que fue escrito en una cultura distinta a la nuestra. And it poses many challenges to us. Y hay muchos retos en ese proceso.
the biblical writers cannot come to our language and culture. Los autores bíblicos no pueden venir a nuestro contexto y hablar nuestro lenguaje. We have to go to theirs. Nosotros tenemos que llegar y acercarnos a su lenguaje y a su contexto. So that means that what we have to do is to immerse ourselves in their cultural river. Así que lo que tenemos que hacer es sumergirnos en su río cultural. I use a cultural river as a metaphor Uso la idea de río cultural como una metáfora for all the ideas and values that flow through a particular culture. Un río cultural incluye los valores, la cultura y todo aquello que pertenece a una comunidad en particular. Guatemala has a cultural river. Guatemala tiene un río cultural particular. And in fact, because of the different cultures within Guatemala, there are several different currents within that cultural river. Y como saben, hay diferentes culturas dentro de Guatemala, así que hay diferentes ríos culturales en Guatemala mismo. And the United States has a cultural river that has some overlap with Guatemala, but in other ways is very different. También los Estados Unidos tienen su cultura particular. Pueden haber similaridades o diferencias con la cultura de Guatemala. And likewise in the United States, we find various currents in that cultural river. Y también en Estados Unidos hay diferentes corrientes en ese río. So let me talk a little about our modern cultural rivers, and then we'll talk about the ancient one. Muy bien, hablemos primero del río cultural moderno y después del río cultural antiguo. Now, I'm sorry, these aren't translated for you, but most of them you can probably figure out what they are. Muy bien, dice que está en inglés, pero pueden más o menos ver ahí autoridad y otras cosas como... I've chosen words that convey aspects of the cultural river of the United States, Estos son aspectos de la cultura o el río cultural de los Estados Unidos, because that's the cultural river that I understand. porque ese es su propio río cultural. Some of these are part of your cultural river as well, Algunos de estos pueden aplicarse también a la cultura guatemalteca, and only you could tell me which are which. y ustedes son los que debieran decirnos si eso se aplica o no a la cultura guatemalteca. You can see the cultural river includes things like economics, Por ejemplo, economía, politics, política, science, ciencia, religion, religión, values, valores, things that we hold dear like freedom and rights. cosas que son importantes para nosotros como los derechos y la libertad. You know, all is part of our cultural river. Todo esto es parte del río cultural en los Estados Unidos. And I suspect that for anyone in any cultural river, Y para cada individuo en cada cultura particular, there are things that you like in that cultural river and that are very comfortable to you. hay cosas positivas que nos gustan y estamos cómodos en ellas, But there are probably also some things that you don't like at all and you wish you could change. pero hay cosas también negativas que quisiéramos cambiar en nuestro propio río cultural. I know that's true for myself about the United States cultural river. Ese es el caso conmigo en los Estados Unidos. I'm not happy with parts of it, but it is what it is. No estoy contento con algunas partes de la cultura de Estados Unidos, pero es lo que es. And so sometimes I float along comfortably on its currents. Así que a veces floto en ese río cultural de forma cómoda, like that. And other times I'm swimming frantically upstream trying to resist. Y otras veces nado contra la corriente en ese río cultural. But whether you're talking about the parts you like or the parts you don't like, Y sea que hablemos de lo que queremos, nos gusta, o lo que no nos gusta y no queremos, our conversations all are framed by that cultural river. nuestras conversaciones están enmarcadas dentro de ese río cultural. We have to work within that cultural river. Tenemos que trabajar en ese río cultural. And so it is our life, our culture, our society. Y así es con nuestra vida, nuestra cultura, nuestra sociedad. Have you got the idea of cultural river? ¿Es la idea Makes clara? sense? ¿Hace sentido Yeah, para nosotros? yeah. So here's an important point that I want to make. Y aquí está el punto importante que quiero comunicar el día de hoy. The ancient Israelites do not know this cultural river. Los israelitas antiguos que se reflejan en el Antiguo Testamento no conocían este río cultural. It seems obvious enough, Es obvio para nosotros, yet how often do we try to read our cultural river into the Bible? pero muchas veces tratamos de leer nuestra cultura en la Biblia, As if that's what they were talking about.
como que la Biblia hablara directamente de nuestra propia cultura. When we do that, we are not being accountable to the author's intentions. Y cuando hacemos eso, no somos fieles a las intenciones de quien escribió el texto bíblico. Because they don't intend to address our cultural river. La intención de aquellos autores no era comunicarse a nuestra cultura particular. Insider to insider, La comunicación era cerrada en una comunidad antigua. not insider to any given outsider. No era una comunicación abierta del autor antiguo para otras culturas afuera. To an ancient Israelite, even if you could translate these words, they would have no meaning to them. Incluso si pudiésemos traducir estas palabras y llevarlas al antiguo en Israel, estas personas no podrían entender lo que eso significa. So they're not writing about our cultural river, and they're not anticipating our cultural river. Así que los autores del Antiguo Testamento no escriben teniendo en cuenta esta cultura y no escriben para nuestra cultura. So when I open up the pages of Proverbs, I don't expect to find verses about social media. Por ejemplo, si quiero buscar información acerca de los medios sociales hoy día, Proverbios no va a tener ningún versículo acerca de ello. When I open up the pages of Kings, I don't expect to find discussions about monarchy versus democracy. Si trato de buscar en Primera, Segunda de Reyes discusiones acerca de la monarquía o la democracia, no lo voy a encontrar. When I open up the pages of Deuteronomy, I don't expect to find a discussion of capitalism as an economic system. Y si leo el libro de Deuteronomios, no voy a encontrar discusiones acerca del capitalismo moderno. And in those three examples, you're probably all saying, yes, of course, yes, of course. Y en todos esos casos vamos a decir, por supuesto, por supuesto. So why then would we expect to open up the pages of Genesis and find a discussion of science? Así que cuando abrimos la Biblia, ¿por qué buscamos ciencia en Génesis? Cultural river. Río cultural. So that means that they cannot come to our cultural river. We have to go to them. Aquellos autores no pueden venir a nuestra cultura. Nosotros tenemos que llegar a su cultura. So let's talk about the ancient cultural river. Vamos a hablar ahora de la cultura antigua, la cultura que se ve en el Antiguo Testamento. This is just a selection, just like the last slide, just a sampling. Este es un ejemplo nada más de algunas características de la cultura antigua. But these are some of the aspects of the ancient world's cultural river. Son algunos aspectos de la cultura antigua o el río cultural antiguo. And even though the Israelites are not the same as the Babylonians, who are not the same as the Egyptians, Y aunque reconocemos distinciones importantes entre israelitas, babilonios y egipcios, still there were a lot of aspects of cultural river that all three of them shared. aún así con esas diferencias, estas culturas antiguas tenían el mismo río cultural. And most of those aspects God did not try to change. Y estos aspectos de la cultura antigua, Dios no quiso cambiarlos. God was very selective about what he was tweaking in their cultural river. Dios fue muy selectivo para cambiar conceptos culturales antiguos. So their cultural river involved some of these elements. Por ejemplo, el río cultural de ellos incluía estos elementos que vemos acá. Now you might say, well, I know what some of those are. Y ustedes pueden decir, bueno, yo conozco un poquito de esto. I know what kingship is. Yo puedo decir lo que significa reinado, If you're thinking King Charles, no, you do not. pero reinado no quiere decir el rey Carlos de Inglaterra. Nebuchadnezzar would not recognize the kingship of King Charles. El rey Nabucodonosor no reconocería el reinado del rey Carlos, por ejemplo. Very different. Es algo muy, muy diferente. If when you think about images, you think of statues of Mary or the saints, Y cuando hablamos de imágenes, pensamos quizá en las imágenes de María o los santos, you do not really understand the images of the ancient world. pero esas no son las imágenes a las que se refiere el Antiguo Testamento o el mundo antiguo. So there may be some of these words that are familiar to us, Así que aunque las palabras las conozcamos, but the concepts behind those words are very different from what we might think today. los conceptos detrás de estas palabras son muy diferentes a lo que nosotros pensamos o interpretamos. So if we are going to be faithful interpreters, Así que si vamos a ser fieles intérpretes, we need to push aside the aspects of our own cultural river debemos esforzarnos por librarnos de nuestro propio río cultural and begin to try to unpack the Israelite, ancient Near East cultural river.
y tratar de entender la cultura antigua del cercano oriente. This is very hard to do Y esto es muy difícil de hacer, no es on tarea both sencilla counts. en ambos lados. It's a challenge. Es un reto. We feel ill-equipped. Sentimos que no estamos equipados para eso. And at this point, some of you are very understandably having a certain reaction. Y ahora puedo ver en sus rostros que están reaccionando a lo que he dicho. You're saying, wait, wait, I want my Bible back. Están diciendo, por favor, no me quiten mi Biblia, devuélvanmela. You're taking my Bible away from me. No me quiten la Biblia debajo del brazo que tengo. I really only want to read it as it is. Solamente déjeme leer la Biblia como la Biblia es, sin tanta complicación. I want to take my Bible out onto my back patio in the morning. Solo quiero llevar mi Biblia a un jardín en la mañana, Birds are chirping. escuchando a las aves, los anates volar por ahí. Cup of coffee in my hand. Tomar mi atolito de elote, leer The la sun is rising over the y el sol va horizon. cayendo ahí en la mañana. And I just open it up and let it wash over me. Y solo quiero que la palabra me llene y me llene. Stop taking my Bible away from me. No me quiten la Biblia, por favor, la Biblia que conozco. See, we think that that's reading as it is, Eso es lo que llamamos leer por leer, but it's not. pero no lo It's es. not. No lo es. One time a woman came up to me after a presentation and she was angry. En una ocasión, después de una presentación como esta, una mujer vino conmigo bien enojada, She stomped marchando up. así. Says, why can't you just read the Bible as it is? Y ella me dijo, ¿por qué no puedes leer la Biblia simplemente como la Biblia es? And I resisted what I maybe should have done, Y quería hacer algo, pero me contuve. which would be to turn my Hebrew Bible toward her and say, you start. Yo tenía la tentación de abrir la Biblia en hebreo y decirle, pues dígame, ¿cómo se lee? But that would have been nasty. Pero eso hubiera sido algo terrible. But you see, that's the problem. Pero ese es el problema. Reading it as it is means reading it as it is to them. Leerla por leerla realmente quiere decir leerla en su contexto antiguo. So when we talk about reading as it is, we often mean actually reading it from our own cultural river. Cuando leemos la Biblia por leerla, la leemos desde nuestro propio río cultural. And when we do that, we're actually imposing something foreign on the text. Y cuando hacemos eso, estamos imponiendo algo extraño en el texto. That's us. We're Yes. foreign to the text. Y eso extraño somos nosotros, los que leemos. But if we don't take steps to get our cultural river out of the way, we are imposing foreignness on the text. Pero si no nos esforzamos por quitarnos ese río cultural que nos domina cuando leemos la Biblia, vamos a imponerlo sobre la palabra de Dios. And we are therefore interfering with its authority. Y por lo tanto vamos a interferir con su autoridad. Because reading instinctively is not reliable. Así que leer de forma instintiva, leer por leer, no podemos confiar en ese procedimiento. Because our instincts are our modern instincts. Porque nuestros instintos cuando leemos son modernos, instintos modernos. Our intuitions are modern intuitions. Nuestra intuición es intuición moderna. And so if we fail Así que si fallamos to move ours aside and try to get to theirs, de despojarnos de nuestro río cultural, sumergirnos en el de ellos, we are risking that we no longer are being faithful to the text. corremos el riesgo de no ser fieles al texto bíblico. We are accountable to the author's intentions. Así que somos y debemos rendir cuentas a los autores de la antigüedad. So some people say, well, I read the text literally. Alguna gente dice, yo leo de forma literal. Fine, Está bien, but let's talk about what we mean by that. pero hablemos de lo que significa leer de forma literal. Literal reading, Lecturas literales first of all, has to be focused on the Hebrew text. tienen que ser lecturas en el texto hebreo. Doesn't do us great good to read Spanish or English literally.
Una lectura literal no toma un texto en español o en inglés. So if you're telling me you're reading the text literally, Cuando decimos que leemos de forma literal, I congratulate you on your expertise in Hebrew. eso quiere decir que sabemos el texto hebreo. But it goes deeper than that. Pero es algo más profundo que simplemente esto. When people talk about reading the text literally, they typically mean that they read it for what it says. La gente realmente dice leer de forma literal es leer lo que el texto simplemente comunica. But of course, that means that if the text intends to be a parable, we have to read it as a parable. Pero también eso significa que si el texto es una parábola, debemos leerla como una parábola. We don't want to turn the story of Esther into a parable. No vamos a transformar una historia que tiene que ver con información histórica en una palabra, en una parábola. But we don't want to wonder on the Good Samaritan whether we can go and interview the Good Samaritan. Por ejemplo, la historia del buen samaritano, no podemos ir e entrevistar al buen samaritano. We have to read it for what it is on its own terms. Tenemos que leerla como lo que es, una parábola. When the psalmist says, God is my rock, Cuando el salmista dice Dios es mi roca, we have to recognize that that is a metaphor. tenemos que reconocer que roca es una metáfora. We would be misreading if we said igneous or sedimentary rock. Sería una lectura mala si decimos qué tipo de roca es Dios. So we don't want to read a metaphor as if it's not a metaphor. Así que no queremos leer una metáfora como algo literal. But likewise, we don't want to turn something into a metaphor that's not supposed to be one. Pero por otro lado, no vamos a interpretar información histórica de manera metafórica. Sometimes people talk about the story of David and Goliath. Por ejemplo, ustedes sabrán la historia de David y Goliat. David goes into the valley to face the giant, David baja al valle para enfrentarse con el gigante Goliat and he picks up 5 smooth stones and puts them in his pouch. y agarra 5 piedras y las pone en su metate. And at that point, some people might say, Y alguna gente puede decir, what are the 5 smooth stones in your pouch that God has given you to fight the Goliaths in your life? y lo aplicamos diciendo, estas 5 piedras Dios te las ha dado para vencer a tus gigantes. Some of you are chuckling Algunos de ustedes están because you riendo did that. porque han predicado eso antes. That's turning something into a metaphor that's not intended to be a metaphor. Eso es transformar un documento histórico en una metáfora. And when we do that, we're not being accountable to the authority of the text. Y cuando hacemos esto, no rendimos cuentas a la autoridad del texto. We're treating it as something that it was never intended to be. Lo tratamos como algo para lo cual no fue escrito. And in that way, we are not respecting its authority. Por lo tanto, no respetamos la autoridad del texto bíblico. And no matter what you go on to say the 5 stones are, you had to make it up. Y si no sabemos qué son las piedras, tenemos que inventarnos lo que son. And then it's not the authority of the text, it's your own imagination. Así que no es la autoridad bíblica, es nuestra propia imaginación. Reading literally means reading it the way the author intended it to be read. Leer de forma literal quiere decir esforzarnos por entender el significado original del texto. We can't read more literally than that. No puede ser algo más literal que lo que acabo de decir. So, fine if you want to read literally, but understand what it means. Está bien leer de forma literal, pero entendamos lo que eso significa. So now, if we have this necessity, this obligation to understand the Bible in its cultural context, Así que tenemos esta obligación y esta necesidad de entender el texto bíblico en su propio contexto. we have to think some about how to do that. Y tenemos que pensar cómo se hace eso. The first point I want to make is that I'm not suggesting that the Bible is indebted to other pieces of literature. Lo primero que debo aclarar es que la palabra de Dios no imita totalmente los contextos que la rodean. You might read about that or hear about that from some people, Tal vez algunos estudiosos argumentan que ese es el caso. about the Israelites borrowing the flood account from the Babylonians. Por ejemplo, algunos estudiosos opinan que los israelitas copiaron de los babilonios la historia del diluvio. And I'm not at all suggesting that kind of literary indebtedness. Pero no me refiero a eso. I'm much more interested in cultural embeddedness. Yo me refiero a estar inserto en una cultura particular.
The Israelites aren't living in a vacuum. Ellos no vivían flotando en el vacío. They have people all around them that think the same way they do in many, many ways. Había mucha gente que pensaba como ellos y los influía. And God was changing some of their ways of thinking, but He didn't begin to change all of them. Y Dios cambió su forma de pensar, pero no cambió toda su cultura. So when we read the Old Testament, we want to understand ways in which Israel was similar to those around them and ways in which they were different. Así que cuando leemos el Antiguo Testamento, queremos ver lo que es igual al contexto antiguo y lo que es diferente al contexto antiguo también. But we can't do that kind of analysis if we don't know how people thought in the ancient world. Pero no podemos proceder con este análisis si no sabemos cómo la gente pensaba en la antigüedad. And when we try to understand the ancient world, whether it's Babylonians or Egyptians, Y cuando tratamos de entender los contextos culturales antiguos, sea babilonios o egipcios, it's not as if we're imposing that material on the biblical text. no queremos imponer ese material en el texto bíblico. Just like if I were to suggest the meaning of a Hebrew word, I'm not imposing Hebrew on the biblical text. Si yo sugiero un significado para el texto hebreo, no quiere decir que estoy imponiendo ese significado sobre el texto. I'm trying to understand what is inherently there. Estoy tratando de entender lo que está de forma inherente allí. And so we go to the ancient Near Eastern texts Así que vamos a los textos antiguos del cercano oriente, because they can prompt us to think differently. porque nos ayudan a pensar de forma distinta They can prompt us to think outside of our cultural rivers. y nos ayudan a pensar fuera de nuestro propio río cultural. They provide windows to the ancient world. Y proveen ventanas para el texto antiguo. And as we become aware of that, we can avoid anachronism. Y al hacer eso, evitamos lo que llamamos el anacronismo. We need to understand and recover ancient ways so that we can interpret well. Tenemos que recobrar formas antiguas de leer textos antiguos. The Bible is not distinctive because it is totally isolated from its cultural environment. La Biblia no es diferente porque está separada de su contexto. It's distinctive because God drew them out of that cultural river on very selected points. Es diferente porque Dios la sacó de ese río cultural en casos específicos nada más. And we want to understand both the similarities and the differences. Y tenemos que entender ambas, lo que es igual, lo que es diferente. That's what faithful interpretation requires. Y eso es lo que yo digo que significa la interpretación fiel. So, faithful interpretation requires us to track with the author. La interpretación fiel requiere darle seguimiento cercano al autor del texto. And we need to do that because that's where God's authority is found. Y lo debemos hacer porque encontramos allí la autoridad misma de Dios. Now, that's the basic, fundamental methodology that I am proposing to you. Así que esta es mi propuesta metodológica para ustedes el día de hoy. I'm now going to proceed to apply that methodology to Genesis 1 through 3. Y ahora permítanme por favor aplicar esta metodología a una interpretación de Génesis capítulos 1 y capítulo 2. You're going to find some of the things that I say to be controversial. Y deseo advertirles que algunas de las cosas que voy a decir en un momento van a ser altamente controversiales. Please don't be anxious about it. Por favor, no tengan ansiedad en cuanto a esto. You can see that my methodology is firmly grounded in biblical authority. Ustedes pueden darse cuenta que la metodología que acabo de explicar tiene un fundamento bíblico en la autoridad divina. But even those who share a conviction about biblical authority Pero incluso gente que confiesa la autoridad de la Biblia don't always come to the same conclusions. a veces llega a conclusiones diferentes a las que yo voy a explicar en un momento. I'm going to present some of my conclusions and the supporting evidence to you. Lo que les voy a ofrecer es mis conclusiones basadas en la evidencia. Much of it you will have never heard before. Y estoy casi seguro que algunas de las ideas que voy a exponer no las han escuchado antes. And my goal in presenting it is not to make sure that everyone changes their mind to agree with me. Y no estoy aquí para cambiar sus ideas y que estén de acuerdo conmigo. My goal is to put information in front of you that you may have never encountered before. Simplemente quiero darles información que tal vez no han tenido antes.
So I'm not trying to persuade you to change your mind. No estoy aquí para persuadirlos de que cambien de forma de pensar. I'm trying to put information on the table for your consideration. Simplemente vengo a una mesa de diálogo a poner información para su consideración. And you'll have to sort through that. Y es tarea de ustedes revisar esta información. You'll have to decide what you need to do to be a faithful interpreter. Y será decisión de cada persona que está aquí presente cómo van a proceder de forma fiel en su lectura de la palabra de Dios. And if it takes you a different direction than what I've concluded, Y es posible que ustedes concluyan diferente a lo que yo he concluido. I still gladly count you as a brother or sister. Pero aún así somos hermanos y hermanas en Cristo. That's how it's got to be. Así debe ser, ¿no? So are you ready? ¿Están listos? ¿Están listas? So, there we go. I'm going to go quickly through Genesis 1, only summarizing my basic points. Bien, tenemos media hora más, así que pueden levantarse un minutito nada más para la segunda parte, sin salir, ¿verdad? Solo levántense y ahí nos sentamos para estirarnos un poco. So, we get into Genesis chapter 1. Así que estamos en Génesis capítulo 1. 7 days. 7 días. 7 days that recount creation. 7 días de la creación. We know the word creation, Sabemos lo que significa la palabra creación. but exactly what do we think is involved in creation? Pero ¿qué involucra creación? Oh, but wait. I just said, what do we think is involved in creation? Pero acabo de decir, ¿qué pensamos nosotros significa la creación? Erase. Borremos lo que dije. What do they think is involved in creation? Debemos preguntarnos lo que ellos, los autores bíblicos, pensaban acerca de la creación. What kind of creation account is this? ¿Qué tipo de historia de creación tenemos en Génesis capítulo 1? Can we just assume that we know? ¿Podemos simplemente suponer que ya sabemos? Or is it possible that they thought very differently than we do? ¿O es posible que ellos hayan pensado de forma diferente a la forma en la que pensamos nosotros hoy día? Let me give you an illustration. Permítanme ofrecerles un ejemplo. So, say that you are going to a play, Imagínense ustedes que van a una obra de teatro and you're very excited about it. y están muy contentos de que van a ir al teatro. Marching band. Yeah, that's not part of the illustration. But it's a nice background, right? Ah, So, you're excited about going to the play, Así que están contentos de que van al teatro. and you get in your car and you head downtown, Se suben al carro y se van al centro. and the traffic's heavy. Y empieza curiosamente el tráfico. Is the traffic ever heavy in Guatemala? ¿Hay tráfico aquí en Guatemala? And there's construction, Y hay una construcción ahí en la carretera. and there's a checkpoint, Y hay ahí una policía parando carros. and there's an accident. Y hay un accidente que un camión volteó. And then you finally get to the theater and there's no parking. Y cuando al final llegan al teatro ya no hay parqueo. And you drive all around in heavy traffic, Así que está ese tráfico pesado y están buscando parqueo. looking for a parking space. Y no encuentran un lugar donde parquear Finally el you carro. find one and it's blocks away. Y después de varias cuadras And you get out of the car se bajan del carro and it begins pouring rain. y empieza a llover, pero a llover a cántaros. And you straggle to the theater, Y van ustedes bajo el agua ahí caminando al teatro, frustrated and dripping wet, llenos de frustración y empapados. climb into your seat, Llegan al teatro, se sientan over 7 people to get there, y llegan ahí con otras personas. sit down, Al final se sientan and the lights come up for intermission. y las luces se apagan porque es un receso en el teatro. So you turn to the people around you and you ask a very logical question. Así que ustedes se voltean al que está a la par y le dicen la siguiente pregunta. How did the play begin? ¿Cómo empezó la obra? One person immediately begins speaking to you and says, oh, I can tell you that. The script was written in the 1930s. Y la persona a su derecha les dice, bueno, la obra fue And escrita en el that's how the play siglo XVIII. began. Y así fue como la obra It was a empezó. very, very popular script. And you say, no, wait. Y cuando él quiere hablarles del origen de esta obra, ustedes dicen, no me refiero a ese origen. That's not what I mean. No me refiero a eso.
And another person begins saying, oh, well, I know this stage was built some 30 years ago, Así que la persona de la izquierda le dice, le voy a contar acerca del escenario meant to accommodate just this kind of production. y le da detalles de ese escenario. And so you could say that the play began then with the construction of this stage. Y podemos decir que la historia empieza en ese escenario. You say, no, that's not what I mean. Pero ustedes dicen, no, no quiero esa historia de los orígenes. And somebody else says, oh, what you need to know is that this play began when they designed the set. Y otra persona que está atrás de ustedes tal vez dicen, bueno, la historia Notice the way they've set it up for this black box theater. La historia empezó con el set y empieza a Sí. contarles cómo el set fue construido. No, you say, I know that the set's important, but that's not what I mean. Y ustedes dicen, no, no me refiero a ese origen de la obra. Another person immediately says up and says, no, the play began when the cast was chosen. Y otra persona dice, el origen de la historia comienza The cuando, cast really is what makes this play the play. cuando escogieron al reparto que va a intervenir en la historia. And finally, in your frustration, you say, will someone please tell me what's happened since the curtain opened? Y ustedes finalmente dicen, por favor, alguien dígame qué pasó desde que se abrió el telón. Es la historia de origen que me interesa a mí. All of those answers are correct Todas las respuestas son correctas, from a particular perspective. pero cada una viene de una perspectiva particular. They're not really competing answers. No están compitiendo una con la otra. They're not mutually exclusive. No se excluyen mutuamente. In fact, you could accept each one of them as true if you were interested in that perspective. De hecho, cada una de ellas tiene verdad, dependiendo de su perspectiva. So the question, how did the play begin, can be answered in numerous ways. Así que la pregunta, ¿cómo empezó la obra?, se puede responder de diferentes maneras. So how much more the case when we ask, how did the world begin? De una forma similar, pasa cuando nos preguntamos cómo empezó el mundo, Because that's what creation stories seek to answer. porque eso es lo que hace la historia de la creación, responder a la pregunta de los orígenes. And we might truly claim that there are false answers to that question. Y podemos pensar que hay respuestas negativas y falsas a esa pregunta. We might suggest that the Babylonian version or the Mayan version are not true. Podemos decir que las versiones babilonias o mayas tal vez no tienen toda la verdad, But setting that issue aside, pero dejando de lado esta pregunta importante, there are many different perspectives, true perspectives, that one could have on actual creation. hay bastantes perspectivas que podemos tomar a la hora de responder esta pregunta. When we read Genesis 1 in our cultural river, Cuando leemos Génesis capítulo 1 en nuestro propio río cultural, we can't help but think of science, siempre pensamos en ciencia, because that's our cultural river. porque eso es nuestro río cultural, la ciencia moderna. And so we tend to think of creation in scientific terms, Así que leemos Génesis en términos científicos. even when we're reading the Bible. Así que cuando leemos la Biblia la leemos como ciencia. And if we're thinking in scientific terms, Y si pensamos en términos científicos, we are thinking in material terms. estamos pensando en material. That is, in our cultural river, En nuestro propio río cultural, we think that creation is the manufacture of material objects. pensamos que la creación son los materiales con los cuales Dios creó lo que existe. That's one way to think about it. Y esa es una forma de verlo. Is it the only way? ¿Es la única forma? Nope. No. So we can't say, how do I make the Bible speak to my idea about the world beginning? Podemos ver si la Biblia dice algo de lo que yo pienso de cómo empezó la creación. We have to ask, what story are they trying to tell us based on how they think about the world beginning? Pero debemos esforzarnos por entender lo que ellos querían comunicar como la historia de la creación. Not only can't we read the Bible as a scientific presentation, No se trata simplemente de leer la Biblia como una presentación científica. we have to push our science aside, Tenemos que dejar de un lado nuestra ciencia, not rejecting it or dismissing it, no rechazarla, but moving beyond it pero ir más allá to de- see the story they want to tell. y ver la historia que ellos nos querían contar.
So let me tell you a little bit about how people thought in the ancient world. Así que permítanme decirles un poco acerca de cómo las personas pensaban en la época antigua. We're looking for this slide. Yes. Yes, okay. I want to introduce you to what is called the order spectrum. Quiero presentarles lo que yo llamo el espectro del orden. There are three elements in the order spectrum, En este espectro hay tres órdenes and you can see them here. y los pueden ver acá en pantalla. There's order, Estás non-order, sin orden, and disorder. orden y desorden. Están los tres acá en pantalla. Non-order Sin orden is the default. es el estado inicial. You're moving into a new apartment, and all the boxes of your life are piled in the corner. Imagínense que se mueven a un apartamento nuevo y traen consigo todas las cajas de su That's equipaje. non-order. Eso es que no hay orden, And- sin orden. And as you unpack the boxes and fill the closets and cupboards, you're bringing order. Y cuando abren las cajas, sacan sus posesiones y las colocan, eso es orden. When you get the Legos box and dump all the Legos out, Es como aquel juego de los leguitos, ¿no? Que los botamos y están en desorden. pile of Legos, non-order. Eso es sin orden. Sort them into colors or styles. Cuando combinamos colores o estilos de los legos Build what you're supposed to y build. cuando construimos algo con los Order legos, bringing. eso es traer orden. Okay? ¿Están de So acuerdo? creation in the ancient world is an act of bringing order. Así que la creación en el mundo antiguo es un acto de traer orden al universo. That's how the verb, the Hebrew verb, bara, create, is used. El verbo hebreo bara significa eso, traer orden. Order bringing activities. Es una actividad que significa traer orden. So order is established by God. Dios establece el orden, In Babylonia, by the gods. sean dioses paganos o Or- sea el Dios de Israel. Or sometimes humans are delegated that responsibility, like the king. En algunas ocasiones los reyes o seres humanos reciben esta tarea de traer orden. And so order is brought into the midst of non-order. Así que el orden viene en donde no hay orden. And to sustain order requires active agency. Y para que ese orden se mantenga, se requiere una agencia continua. God is active, sustaining order minute by minute Dios está activo cada minuto trayendo orden a su creación throughout all time in history. a través de toda la historia. If you don't sustain order, Si no mantenemos el orden, it collapses back into non-order. va a colapsar en desorden o sin orden. Here, think about dirty dishes and dirty laundry. Es por ejemplo lavar trastes o lavar la ropa. Got to keep up. Tienes que hacerlo. Our third category is disorder. El tercer Disorder is elemento acá es el likewise desorden. disorder is likewise undesirable. El desorden no es deseable. Neither non-order nor disorder are desirable. Sin orden y desorden no son deseables. But non-order is the absence of order. Pero sin orden es la ausencia de orden. Disorder is the disruption of order. El desorden es el caos o la disrupción del orden. So this is the way that people thought in the ancient world. Y esta es la forma en la que la gente pensó en la época antigua. They looked at the world in those terms. Ellos entendían el mundo en esos términos que he descrito. And the Israelites thought in exactly the same way. Los israelitas también pensaban de esta forma. So Genesis 1:2 Génesis capítulos 1 y 2 begins with non-order. empieza sin orden. And then in the 7 days, God brings order. Y en los 7 días Dios lo que hace es traer orden. The 7 days don't talk about him manufacturing material objects. Pero los 7 días no se refieren a los materiales que Dios usó para crear. Day 1, he creates day and night. Dice que creó Dios el día y la noche. That's not a material object. Esos no son materiales u objetos. Day 2, he creates space in which people live. Eso quiere decir simplemente espacio para que la gente viva. Day 3, it doesn't even say he creates the dry land, he says, let it emerge. En el día 3, por ejemplo, dice que las luces emergieron Then he talks about how food's going to grow. y describe otros detalles de la creación también. These are issues of order, not issues of material. Estas descripciones tienen que ver con orden, no con materiales de la creación.
We get to day 4 and we think that, here we're talking about objects, the sun, moon, and stars. En el día 4, por ejemplo, dice que creó las lumbreras. But guess what? Pero adivinen qué, In the ancient world, en el mundo antiguo, nobody knew that the sun, moon, and stars were material objects. nadie sabía que la luna o las estrellas eran materialmente construidas. The Babylonians thought they were gods. Los babilonios pensaban que las lumbreras eran dioses. And of course, this is one of the things that God told Israel not to think that way. Y Dios, por supuesto, les dijo, no piensen de esa forma, las luces no son dioses. But God didn't say, they're really just material objects. Pero Dios no les dijo, esta es la explicación científica de cómo están formadas las lumbreras. God just calls them lights. Dios simplemente les llama lumbreras. God turned on lights. Dios creó las lumbreras And they had a particular function. con una función particular. Signs and seasons and days and years. Las estaciones, los días, las semanas, los años, They were the part of the order system. eso tiene que ver con un orden, un sistema ordenado. I could go into much more detail on this, Puedo darles más detalles acerca de esto, but I'm supposed to talk about Genesis 2. pero se supone que debemos hablar de Génesis capítulo 2. But I had to give you that much of it so you understand the significance of order bringing. Pero quise hablar de esto porque quería exponer el tema del orden. Because when God creates people, Porque cuando Dios crea al ser humano, He creates them in His image. Dios los crea en su imagen. And that doesn't mean they look like Him. No significa que nos parecemos a Dios físicamente, It doesn't mean they think like Him. no quiere decir que pensamos exactamente como Dios piensa, It means that He has given them a task in which they will work alongside of Him. La imagen de Dios en el ser humano significa que reciben una tarea para trabajar como Dios trabajó. They are image bearers in that they are order bringers. Ellos tienen la imagen de Dios porque traen orden a la creación de Dios. That's the image of God. Eso es la imagen de Dios, Subdue and rule, para que sojuzguen la tierra y la order gobiernen, bringing. para que traigan orden a la tierra. And when God says that humanity is His image, He means that humanity. Cuando Dios habla de humanidad, se refiere a toda la humanidad. I am not the image of God. Yo individualmente no soy la imagen de Dios. All humanity together is the image of God. Cuando formo parte de la humanidad, entonces soy la imagen de Dios en ese cuerpo. I contribute, I participate, but it's all humanity that is the image of God. Yo contribuyo y participo, pero toda la humanidad es la imagen de Dios. And that's because we are to be standing alongside God in relationship with Him, bringing order. Y eso es porque somos llamados a traer orden a esta creación, así como Dios trajo orden en la creación inicial. So now we're ready to move into Genesis 2. Ahora estamos listos para hablar de Génesis capítulo 2. The concept that I would like to suggest to you in Genesis 2 concerns archetypes. El concepto que quiero hablar en Génesis capítulo 2 tiene que ver con los arquetipos. The concept of archetypes El concepto de arquetipos is that they are us. quiere decir que Adán y Eva nos representan a nosotros. We shouldn't be thinking, well, they did that and now we have this. No debemos pensar que ellos son separados de lo que somos nosotros hoy como realidad. Everything they are, we are. Todo lo que Adán y Eva son, somos nosotros. Everything they do, we do. Todo lo que ellos hacen, hacemos nosotros. There's no them and us. No hay una separación entre Adán y Eva y nosotros. There's not even a before and after. No hay un antes, un después. There's not a then and now. No hay un antes, un ahora. I'm convinced that the Bible wants us to understand Adam and Eve as archetypes. El libro de Génesis quiere convencernos de que Adán y Eva son arquetipos de nosotros. That means that it pertains, what they do pertains to everyone. Lo que ellos hacen corresponde a toda la humanidad. We can argue about whether they're historical individuals, and that's an important discussion. Hay una pregunta importante. ¿Eran Adán y Eva históricos? Pero esa no es la pregunta que vamos a responder acá. But Genesis isn't interested in that discussion. Porque Génesis no está interesado en esa pregunta. That's a conversation that comes about in our cultural river. Esa es una conversación que tiene que ver con nuestro propio río cultural. It wasn't the conversation that Genesis was doing. No es una conversación que la gente en el libro de Génesis tenía.
Genesis wants us to understand them as all of us. Génesis quiere hacernos entender que Adán y Eva nos representan a todos nosotros. Now, this is even in their names. Incluso vean los nombres, Adán y Eva. Adam means humanity. En hebreo, Adán significa humanidad. Eve means life. Y en hebreo, Eva significa vida. These are Hebrew words. Estas son palabras sustantivos hebreos. But Hebrew did not exist as a language until there were Israelites. Pero el hebreo no existía como lenguaje en el tiempo de Adán y Eva. Existió hasta después. That means these are not names that they would have called one another if we thought of them as individuals. Así que Adán y Eva en el jardín del Edén no se referían el uno a otro como Adán y Eva. You know, hi, human, how are you? Ellos no le decían, hola humano, ¿cómo estás? Hello, life, did you have a good day? Y Adán le decía, hola vida, ¿cómo estás? ¿Tuviste un buen día? These are names that are given to them by the Israelites. Son los israelitas posteriormente que nombran a esta pareja primera, Adán y Eva. And they represent their archetypal value. Y Adán y Eva representan el valor de arquetipo de Israel. So let's look at Genesis 2:7. Ahora, por favor, veamos Génesis capítulo 2, versículo 7. So here we are. Oh, you Tienen want el some help? texto en la Biblia, en hebreo, Génesis capítulo 2, versículo 7. Okay, so we start with the verb. Vean ahí, el hebreo se lee en la Formed. forma opuesta al español, así que ese es el primer verbo, él formó. Then we have the subject, the Lord God. El sujeto del verbo es el Señor Dios. Remember, Hebrew goes right to left. El hebreo se lee de forma opuesta al español. So the Lord God formed. El Señor Dios formó. Here's humankind. Aquí está la palabra humanidad con preposición. And here's dust from the ground. El sustantivo polvo y luego la frase preposicional de la tierra. Now that's interesting because lots of translations, I don't know if all the Spanish ones are like this, Ahí tienes the same in English. but all the English translations read the Lord God formed humanity from the dust of the ground. Por ejemplo, en la mayoría de versiones en español se lee este versículo, Dios formó a la humanidad de o desde el polvo de la tierra. And when people read that, they say, oh, this is telling me about the scientific origins of humanity. Y cuando la gente lee desde el polvo de la tierra, ellos dicen, esta es la explicación científica del origen de Adán y Eva. God's kneeling down in the dirt, Literalmente ven a Dios en el suelo tomando polvo, getting his hands dirty, ensuciando sus manos con el polvo sculpting a human being. y formando a un ser humano. But of course, he would have had a problem because it says dust. Pero hay un problema, dice polvo, It doesn't say clay. no dice lodo o barro o arcilla. Dust, El polvo no se puede sostener como una figura. you can't form dust. No uno puede hacer ninguna forma con el polvo. But we've got a bigger problem. Pero hay un problema mayor que es gramatical. The Lord God formed humanity. El Señor Dios formó a la humanidad. It doesn't say from the dust. Como pueden ver acá, no hay una preposición. Here's the preposition from, Para la tierra está la preposición de, but if it were from the dust, it has to be here. pero también esperaríamos la misma preposición de antes del sustantivo polvo. And it's not. Y no está It's allí, not there. no está en el texto. That means we should be translating the Lord God formed humanity, comma, dust from the ground. Así que la traducción literal, tomando en cuenta la estructura gramatical del hebreo, sería: el Señor Dios formó a la humanidad, coma, polvo de la tierra. This is not chemistry or biology or scientific origins. No tiene que ver con química, o con física, o con orígenes científicos. This is identity. Esto tiene que ver con identidad. Everywhere in the Bible, not everywhere, but all through the Bible, A lo largo de la Biblia, dust is a metaphor el polvo es una metáfora for mortality. para hablar de mortalidad, Dust you are, and to dust you shall return. porque polvo eres y al polvo volverás.
This verse then tells us what human beings are, Este versículo nos dice lo que somos en cuanto a identidad, not how human beings originated. no nuestro origen científico. And that means that we've gotten another piece of information incorrectly. Así que esto quiere decir que hemos tenido una información que ha sido incorrecta. Because this means God created people mortal. Eso quiere decir que Dios creó a los seres humanos como seres mortales. We're not used to thinking that way. No estamos acostumbrados a pensar de esa forma. In fact, we often think that Paul tells us differently. De hecho, pensamos de una forma distinta. In Romans, Paul notes that we are all subject to death because of sin. En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo dice que todos estamos sujetos a la muerte por cuanto entró el pecado. And people read that to understand that Paul thinks that we were created immortal and that by sinning we became mortal. Y leemos a Pablo como que Pablo dijera que fuimos creados inmortales y después del pecado entró la muerte. But that's not what Paul's saying. Pero el apóstol Pablo no está diciendo eso. Paul knows better. Pablo sabe mejor que nosotros. Because Paul knows that in the Garden of Eden, El apóstol Pablo sabe que en el jardín del Edén there's a tree of life. hay un árbol de vida. Immortal people don't need a tree of life. Si Adán y Eva eran inmortales, ¿para qué necesitaban el árbol de la vida? What Paul is saying Lo que Pablo dice en la carta a los Romanos, is that when humanity was driven from the presence of God, cuando Dios sacó a Adán y Eva del jardín del Edén, they lost access to the tree of life. ellos perdieron acceso al árbol de la vida. And the tree of life was the only remedy mortal people had Y el árbol de la vida era el único remedio que la gente mortal tenía for their mortality. para su propia mortalidad. And so, having lost access to the antidote Así que perdieron acceso al antídoto because of sin, porque pecaron. they are now subject to death Ahora entonces están bajo el dominio de la muerte, because they no longer have access to the remedy. porque ya no tienen acceso al antídoto o remedio que es el árbol de la vida. This changes a lot. Eso hace bastantes cambios. Lots of people insist that evolutionary models cannot be true because God says, the Bible says, people were formed from dust. Mucha gente insiste que esta referencia a Génesis 2:7 tiene que ser literal. Dios nos formó del polvo de la tierra. No, it doesn't. It doesn't say that. No dice eso la Biblia. You say, I read the Bible literally. Si yo leo la Biblia de forma literal, When it says humans were made from dust. lo que debo decir es que los seres humanos fueron That's not formados. reading the Bible literally, Eso no quiere decir leer la Biblia de forma literal. because your translation says that, but the Bible does not. Nuestras traducciones dicen algo que la Biblia no dice en hebreo. There's the Hebrew text. Lo que tenemos acá es el texto hebreo. It's not there. No está allí. It's also not there in the Greek. Ni siquiera en la Septuaginta, la traducción griega del hebreo. Here it is. Those of you who have Greek, go ahead, read it. ¿Alguien Okay? lee griego acá? El It's, que lee en griego, ahí está la frase griega. it's not there in the Old Latin, the preposition. Y se dan cuenta, incluso en la Vulgata Latina tampoco se encuentra la preposición. And Jerome didn't know what to do with it in the Vulgate. He called it slimy earth. Así que Jerónimo ni siquiera sabía qué hacer con esa ausencia de preposición en el texto hebreo. Here we're just probing into the actual biblical text. Así que estamos adentrándonos en el texto antiguo. And we find that what it says is that God is forming identity. Y lo que dice el texto es que Dios está formando identidad. And we find that the verb form often has that quality to it. El verbo formar tiene la cualidad de identidad We can go to the next slide. y está acá en la siguiente presentación. Okay? So,
In Zechariah 12:1, En el libro profético de Zacarías it talks about God forming the human spirit. dice que Dios formó con el mismo verbo al espíritu humano. That's nothing material. Pero ese no es una formar material, It has to do with identity. tiene que ver con identidad. It doesn't talk about God forming the body. No quiere decir que Dios formó el cuerpo, God forms our spirit. Dios forma nuestro espíritu. So when we ask about identity, we're asking a very different question of the text. Cuando hablamos de identidad, hacemos una pregunta diferente al texto. Instead of asking, is this how human beings really had their physical material or origins? En lugar de preguntar, ¿está este texto hablando de cómo fuimos formados científicamente y materialmente? We're asking, is this what people really are? Estamos preguntando identidad. ¿Somos esto? Mortal. Somos mortales. That's the truth claim the text is making. Ese es el tipo de verdad que encontramos en las Sagradas It's not a Escrituras. biological truth claim. No tiene que ver con una verdad biológica o científica. It's about our identity. Tiene que ver con nuestra identidad. And so we find that both image and identity Así que ambas, imagen e identidad, have to do with population, tienen que ver con la población. humanity as a population. La humanidad como una población. Now we can even turn to other places in Scripture. Ahora veamos otras partes del texto bíblico. We look at Psalm 103:14. En el libro de los Salmos, por ejemplo, You know our frame, you know our form rather. He knows our form and remembers that we are dust. We are dust. el salmista dice que nosotros somos polvo. Nosotros Even- somos polvo. Even though we were all born of woman, Aunque fuimos nacidos de una mujer, we are dust. somos polvo. That's not chemistry. Eso no es nada que ver con la química. That's mortality. Eso es mortalidad. And that is our form, Y eso es our nuestra identity. forma, nuestra identidad. And so we have the information that we get from that passage. Y ahí encontramos la información que viene de este pasaje. We are all dust. Todos nosotros somos polvo. And Paul knows this too. Paul Yeah. uses the same metaphor. Incluso el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios utiliza la misma metáfora. So this is intended to communicate what all humans are. El propósito es comunicar lo que todos los seres humanos somos. On the next slide. There. Next slide. Okay, so again, this is not something that Adam uniquely is. It's what we all are. That's the archetype idea. Así que la idea del arquetipo es que Adán y Eva nos representan a todos nosotros como humanidad desde una perspectiva de identidad. So again, it's not meant to compare them to us. No estamos comparándonos con ellos. And this is true all through the passage. Y a lo largo de todo el pasaje de Génesis, Don't get concerned about how come they ate the fruit and we get stuck with the consequences. no se preocupen con la idea de que Adán y Eva comieron del fruto y nosotros sufrimos las consecuencias. We take the fruit. Nosotros también comemos del fruto. All humanity takes the fruit. Toda la humanidad ha tomado de ese fruto. Every day in every way we say, I want to do it my way. Todos los días le decimos a Dios que queremos hacer las cosas en nuestros propios términos. Every day, every way we say, I want order on my terms, not God's. Todos los días decimos a Dios, yo quiero orden en mis propios términos. Every day in every way we want it to be all about us. Todos los días queremos que todo sea como nosotros queremos. We were created to work alongside God to bring His order. Fuimos creados para estar trayendo a la tierra el orden de Dios. Instead, we all make the decision to have our own order, our own way. En lugar de ello, tratamos de imponer nuestro propio orden, nuestra propia forma de pensar. All we like sheep have gone astray. Todos somos como ovejas que van al matadero. We have turned every one to his own way. Cada uno en su propio camino equivocado. That is the story of Genesis 3. Esa es la historia de Génesis capítulo 3. Augustine was worried about how sin got passed from them to us. Agustín de Hipona estuvo preocupado por cómo el pecado de Adán se transmitió a nosotros. They are us. Pero Adán y Eva somos nosotros.
So it's not about what changed. No tiene que ver con cambio, It's about what we've always been. tiene que ver con identidad, lo que siempre hemos sido. And that doesn't mean God created us evil. No quiere decir que Dios nos creó como seres malos, It means we are inclined to seek our own order. pero tenemos esta inclinación a buscar nuestro propio orden. And that means we sometimes choose that instead of God's. Y eso quiere decir que escogemos lo malo en lugar de escoger a Dios. So what are the claims of Genesis 2? ¿Qué es lo que encontramos entonces en Génesis capítulo 2? Just in terms of review, it's not chemistry, it's not craftsmanship. Solo para proveer un resumen de lo que hemos dicho hasta acá, no tiene que ver con química o con construir o formar algo. Dust is the metaphor of mortality. Polvo es una metáfora para hablar de mortalidad. And again, immortal people would not need a tree of life. Ok, so Génesis capítulo 2. Yes. Now, I just have one more point to make here, and that's this bottom one. El punto que quiero enfatizar es el último, así que por favor enfoquémonos en el último punto. Up to this point, I haven't been getting my information from the ancient world. I've been getting it from the Bible. Toda la información que he transmitido hasta ahora viene de la Biblia, como lo entiendo. But once we see the Bible treating things in this way, Pero cuando vemos a la Biblia hablando en estos términos, it's natural for us to say, okay, what does the ancient Near East do? debemos preguntarnos qué era el polvo en las culturas antiguas. And the data shows that they think exactly in that same way. Y la gente alrededor de Israel pensaba en términos muy similares. They always talk about humanity in terms of archetypes. Incluso culturas paganas antiguas hablaban de la primera pareja como arquetipos. So that's one of the ways in which Israel thinks like the people around them. Así que es un ejemplo de cómo Israel pensaba en términos que eran entendibles para las culturas que lo rodeaban. Now I want to switch quickly to the next issue, which is talking about woman from the side of man. Así que veamos brevemente la descripción de la creación de la mujer en el libro de Génesis. The Hebrew word for Adam's deep sleep is tardema. Aquel pasaje que dice que antes de la creación de Eva, Adán cayó en un sueño profundo. And that doesn't mean that he's been given a divine anesthesia, so he goes into a sleep so they can do surgery. Ese pasaje no quiere decir que Dios le dio anestesia a Adán para que durmiera. It's a word that pertains to a visionary state. La palabra sueño profundo se utiliza en culturas antiguas para hablar de una visión. That means Abraham's deep sleep leads him to see a vision. Eso quiere decir que el sueño profundo de Adán era una visión que estaba teniendo. This is not the surgical removal of a bone. No quiere decir que Dios era un doctor que le abrió literalmente el costado. In fact, as you can see here, the word rib is a misunderstanding. Así como pueden ver acá en la pantalla, el sustantivo costilla se presta a malos entendidos. First words out of Adam's mouth are Lo bone primero, of, go ahead. lo primero que dice Adán cuando ve a Eva, ¿qué es? Bone of my bone and flesh of my flesh. Hueso de mi hueso, carne de mi carne. The information we have about this word has to come from architecture. Así que la información que tenemos de este versículo generalmente es tomada de la arquitectura antigua. Because it's never used anatomically anywhere else in the Bible. Esta palabra que vemos acá nunca se utiliza de forma de anatomía en la Biblia. Tiene siempre que ver con estructura o arquitectura. And in architecture, it refers to two sides when there are only two. Y en la arquitectura antigua esta palabra se refiere a los dos lados de un edificio. So in his vision, Adam sees himself cut in two. Así que en la visión que Adán tenía, él se imaginaba siendo cortado en dos. And they're made into two individual parts, Y de esos dos salieron dos individuos iguales, showing that they both share this same place in the ordered system. Quiere decir que ambos, Adán y Eva, ocupan el mismo lugar en el orden de la creación. They both share the same nature, Tienen la misma exacta naturaleza, and therefore they are both part of the same community. así que son parte de la misma comunidad. This is not about the scientific origins of woman.
No es un texto que habla de los orígenes científicos de las mujeres. Again, it's about the identity of humanity in community. Tiene que ver con la identidad del ser humano en comunidad. Now, I'm suggesting then that Adam and Eve are not biologically significant. No estoy diciendo que Adán y Eva no son biológicamente significativos, As the first of the species, como los primeros de su especie the only ones that existed in their world. o los únicos que existían en el mundo. It's not talking about them as individuals. La Biblia no habla de ellos como individuos. Whether they were or not, that's not the point. Puede que hayan sido, puede que no, pero ese no es el punto. It's talking about the nature of humanity. Está hablando de la naturaleza de la humanidad. So, in the next slide, if Adam and Eve are not biologically significant, Adán y Eva no tienen ninguna importancia a nivel biológico. what is their significance? Lo que es importante es, And this is summarizing what we've suggested. y este es el resumen de lo que he dicho. They are archetypal of human identity. Número uno, son arquetipos de la identidad humana. They are archetypal of humans who are going to seek order. Número dos, esa identidad tiene que ver con la búsqueda de orden. And what we find then in Genesis 2 and 3 and 4 and on Y lo que encontramos en Génesis 1, 2, capítulo 3, are discussions of humans seeking order on their own. es una discusión de cómo los seres humanos buscaron orden en sus propios términos. And so we can turn to the next material. Así que veamos lo siguiente. Next slide. So in Genesis 2 and 3, En Génesis capítulo 2 y 3, okay, we have three deficiencies that are noted. hay tres versículos que podemos notar ahí. First, there's the lack of agriculture. El primero es que no hay agricultura. Secondly, it's not good for people to be alone. No es bueno que el hombre esté solo. And thirdly, they are indecent and shameless. Y en tercer lugar, están indecentes y con vergüenza. Muchas gracias. They're lacking civilization. No hay civilización, They're lacking community. no hay comunidad, They're lacking agriculture. no tienen agricultura. These are the ways that humans find order. Estas son las formas en las que el ser humano busca el orden. There's also two situations that they might look to bring order. Y hay dos situaciones que ellos buscan para traer orden. They begin by dwelling in the divine realm, the Garden of Eden. Ellos viven en el reino de Dios, en el jardín del Edén. But all through the ancient Near East and throughout the Bible, being in the divine realm is not a comfortable place for people. A lo largo de la Biblia y las culturas antiguas, el reino de Dios no es un lugar cómodo para el ser humano. As just one example, think about Isaiah in his throne room vision. Como un ejemplo, piensen en Isaías y la visión del trono de Dios. He's in the divine realm, Isaías está en el reino and he doesn't want to be there. y él no quiere estar ahí It's not comfortable. porque no es cómodo. We also think that somehow being like God might bring order. También pensamos que ser como Dios puede traer orden. And so they take the fruit, which gives them the ability to discern order and disorder. Así que toman del fruto del jardín del Edén para traer orden a la humanidad. And in that way, they are like God. Y en ese sentido son como Dios, But it doesn't solve the problem. pero no resuelven el problema. Agriculture, community, civilization all make positive contributions. La agricultura, la civilización, la comunidad, es positivo todo esto, But they're not ultimate order. pero eso no trae orden. So all of these focus on the order spectrum. Todo este enfoque en el espectro del orden, And they talk about the consequences that people have because they wanted to do it themselves. y habla de las consecuencias cuando el ser humano quiere traer orden a la creación en sus propios términos. People chose to bring order for themselves. La humanidad decidió traer orden a su manera. So that's the situation. Esta es la situación. Chapters 3 through 11 Desde los capítulos 3 al 11, all talk about the ways people try to bring order for themselves. cada historia en esa sección habla de cómo el ser humano And they're all ways that are, trataba de traer orden a la creación. and they're all ways that are well known in the ancient world. Y todas estas descripciones son conocidas en la cultura antigua. And it's not that they fail, it's that they're inadequate.
Y no quiere decir que fracasaron, simplemente no eran adecuadas. And so city building doesn't work. Construir un edificio no funciona. Arts and civilization don't work. Formar civilizaciones no funciona. Bringing God down as they tried to in the Tower of Babel so that he can bring blessing to them when he meets their needs doesn't work. Forzar a Dios a que baje por la torre de Babel para traer orden no funciona. What does work? ¿Qué es lo que funciona entonces? Right relationship with God. Una relación correcta con Dios. That's the covenant. Eso se llama pacto. 1 through 11 of Genesis Capítulos 1 al 11 dumps you into chapter 12. y después pasamos al capítulo 12. The covenant is God's plan for bringing order to humanity. Es donde encontramos el pacto de Dios con la humanidad para traer orden a la creación. I think I've probably run out of time and need to stop Me there. parece que ya se me acabó el tiempo y debo parar. Yeah, Y Federico dice yes, so yeah. his word is final. So. Okay, thank you very much. Muchas gracias.